Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana de domingo. Y en esta ocasión te quiero platicar que este video, ya en alguna ocasión te había comentado que íbamos a hacer este video sobre las emociones. Lo habíamos pospuesto un poquito porque habíamos estado tratando algunos otros temas muy relacionados con la salud orgánica. Y hago la aclaración de la salud orgánica porque las emociones van muy relacionado con la salud mental. Lo habíamos pospuesto un poquito, pero creo que le toca su turno y te voy a ser bien honesto, y más porque en lo particular, algo que me motiva a subir este video el día de hoy es que para tu servidor, la última semana, semana y media fue una semana que puedo caracterizar o puedo denominar como una semana emocionalmente muy intensa. Es decir, me di cuenta realmente del poder o la influencia que pueden tener las emociones en uno mismo. Por eso me motiva justamente a poderlo subir el día de hoy. La idea no es hablarte sobre las cosas que ya están como tales escritas, que tú puedes encontrar en la red, sino te voy a hablar un poquito de cómo interpreto y cómo veo yo las cosas. Yo creo que hay tres fuentes principales por si tú quieres ahondar un poquito más en el tema de las emociones, de tres obras. Una es una película que para mí es una película maravillosa, que originalmente fue concebida por la industria del marketing y del cine y por la parte comercial, como una película que por el formato en caricaturas y en figuras fue ideada para niños, pero que realmente no es una película para niños, es una película para adultos, muy adultos, y para adultos con un nivel de comprensión de las cosas bastante elevado, que es Intensamente. Es una película muy bonita, muy hermosa, con unos dibujos excepcionales, pero con un contenido de alto nivel académico y científico que, de veras, créemelo, incluso para el adulto, en mi caso particular, lo tuve que ver 2 o 3 veces, no recuerdo. Y hay otros dos libros que para mí son así como la Biblia del entendimiento de las emociones, los dos de Walter Rizzo, uno que se llama Sabiduría Emocional y el otro que se llama Pensar Bien, Sentirse Bien. Te recomiendo cualquiera de los tres o los tres por si quieres tener un poquito más de deep insight acerca de las emociones. Lo primero que te tengo que decir es que las emociones, y te lo tengo que decir de entrada, las emociones no se controlan. No se deben de controlar, pero aparte no se pueden controlar porque son respuestas espontáneas. Son respuestas espontáneas. Lo que sí puede hacer uno es que las emociones no lo controlen a uno. O sea, difícilmente, por más ganas que tú le pongas, vas a poder controlar las emociones. No se puede porque es una respuesta adaptativa de tu sistema nervioso autónomo y de tu sistema límbico, que va a ser imposible que tú puedas controlar tus emociones. Lo que sí puedes y debes de hacer es que las emociones no te controlen a ti. Las emociones son respuestas, ¿sabes? Son respuestas que originalmente tienen tres tipos de objetivos: ser adaptativas, poderte integrar socialmente y motivarte. Las emociones es una serie de conductas que tú vas a tomar en respuesta a una liberación de un montón de sustancias que se generan en tu sistema nervioso central, que se llaman neurotransmisores. De los más conocidos, pues obviamente tenemos la serotonina, la dopamina y la oxitocina, la noradrenalina, las cuales, actuando en mayor o menor concentración, van a provocar en ti emociones. Es decir, las emociones son respuestas que tu organismo va a tener ante diferentes pensamientos. Y digo pensamientos porque puede ser que tú me digas, pero es que no son pensamientos, son realidades. Bueno, tú ves una realidad, esa realidad tú la interpretas, esa interpretación se convierte en un pensamiento objetivo y ese pensamiento objetivo provoca como respuesta una emoción. También puedes tener pensamientos que no sean originados en una realidad, sino sean originados en tu cabeza y también es un pensamiento. El gran problema, como alguna vez te lo dije por ahí, es que el cerebro es muy tonto y el cerebro no logra distinguir entre una realidad objetiva, un pensamiento objetivo y un pensamiento subjetivo. Para la mente tienen el mismo peso y la misma significancia una realidad que conviertes en pensamiento a un pensamiento originado en tu mente por una idea futurista o pasada. Entonces, son respuestas adaptativas a una realidad objetiva o una realidad subjetiva. Y simplemente por el hecho de ser respuestas adaptativas, no las puedes ni las debes de controlar. A mí me da mucha, no sé, mucha risa o mucha tentación cuando desde pequeños nos enseñan a no expresar las emociones, es decir, a caer en algo que se llama lexitimia. No llores, no te rías de esa manera, no hagas este relajo. No, no, no.
Si uno de padre entendiera el valor que tiene permitir que los hijos expresen sus emociones dentro de los límites para que uno no se haga daño, creo que tendríamos un mundo de adultos un poco más estables y felices, creo yo. En términos generales, las emociones se dividen en dos, y aquí es donde empieza la parte interesante. Las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones primarias, como su nombre lo indican, tienen una función justamente de adaptación y de intercomunicación entre tu medio interno y el medio externo. Estas emociones primarias, creo que, bueno, todas las hemos experimentado, son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, etc. Esta emoción primaria tiene una función, es temporal, dura poco tiempo, llega, cumple una función y se va, totalmente sano y fisiológico. Y por otro lado tenemos las emociones secundarias, que son las mismas emociones primarias, pero prolongadas en tiempo, forma y intensidad, y entonces ya no cumplen una función adaptativa, sino más que nada se convierten en un factor de amenaza tanto interno como externo, porque si tú tienes como función primaria la alegría y de repente la alegría la pasas a la emoción secundaria, que es la euforia, te quedas en esa euforia y es una emoción que es totalmente irracional y te puede llevar a cometer actos o situaciones que no tienen nada que ver con la vida normal. O por ejemplo el enojo. El enojo, si tú no permites que el enojo como emoción primaria tenga su objetivo, se convierte en ira y habitualmente las consecuencias son desastrosas. Entonces, como te decía, yo creo que lo importante de las emociones primero es identificar qué te las está provocando e identificar qué tipo de emoción te provoca cada uno de estos estímulos. Y mientras sean emociones primarias, let it be. Pero cuando son emociones secundarias hay que tener mucho cuidado, no porque las controles, porque insisto, no las puedes controlar. Tú no puedes controlar realmente qué tan feliz vas a ser, qué tan alegre vas a ser, qué tan triste vas a estar. El estímulo, la intensidad del estímulo va a determinar el grado de emoción primaria que tú vas a tener. Ahora, el expresar la emoción, pues es algo que socialmente es visto como malo, ¿no? Si tú eres muy expresivo, si eres muy emocional, como dice la gente, la mayoría de las personas te lo van a tomar a mal porque estamos metidos en una sociedad que es muy restrictiva. No debes llorar, no debes gritar, no debes reírte a carcajadas. Pero al final del día es una forma de expresarte. De verdad te recomiendo el libro de Sabiduría Emocional de Walter Rizzo. Pero aquí lo importante es que tú identifiques qué te provoca la emoción, ya sea primaria o secundaria, y entender que lo importante no es que tú controles tus emociones, porque no lo vas a poder hacer, insisto. Es que la emoción no te controle a ti y entonces te mete en un círculo vicioso del cual difícilmente vas a poder salir y seguramente vas a terminar necesitando ayuda de un tercero, de un psicólogo, de un terapeuta, de un orientador o simplemente de un buen amigo. Pero las emociones son normales, entonces yo creo que aquí lo importante es darte el lujo de experimentar tus emociones. Las emociones las tienes que experimentar, las emociones las tienes que vivir, las emociones las tienes que disfrutar, las emociones las tienes que sufrir, porque insisto, es la mejor manera que vas a tener para comunicarte. Primero contigo mismo, que es probablemente lo más importante, y luego con el medio que te rodea. Entonces, cada vez que de ahora en adelante te sientas sujeto a una emoción, que normalmente te sientes sujeto a emociones 24/7 a cada minuto, porque todos los estímulos van a provocar una respuesta mediada por neurotransmisores, permitas que esto ocurra, permites que esto pase. ¿Por qué? Porque, insisto, es la única manera en que tú te vas a poder dar cuenta cuál es la forma como te estás interrelacionando contigo y con el medio ambiente. No seas restrictivo ni contigo ni con la gente que te rodea en cuanto a qué tipo de emociones y con qué intensidad debes de tenerlas. Simplemente permite que lleguen, permite que tengan su efecto adaptativo y que se vayan. Pero entonces sí, cuando las emociones secundarias, que no son fisiológicas y no son patológicas, hagan presa de ti, debes de hacer un stop, reconocerlas e impedir que la emoción te controle a ti. ¿Cómo? Pues probablemente si tienes ya algo de entrenamiento sobre qué hacer con las emociones, pues medites, leas, ores, hagas ejercicio, hagas algo que trate de eliminar esta carga de neurotransmisores, porque no es otra cosa más que un baño masivo de neurotransmisores de tu cerebro a todo tu organismo. Y en caso de no poder hacer esto, en caso de que tú no puedas ejercer que las emociones no te controlen a ti, acudas con un profesional de la salud mental para que te ayude a salir de esto. Entonces, resumiendo, pues podemos decir que las emociones es esa forma que te permite interrelacionarte contigo y con el medio externo, que tienen una función, que son sanas siempre y cuando sean primarias y duren lo que deban de durar,
como toda la vida, y que no pasen a ser emociones secundarias que se perpetúen en tu vida y te provoquen alteraciones importantes en tu conducta, en tu estabilidad y en tu relación con el entorno. Entonces, las emociones no se limitan, no las puedes limitar. Si eres un sujeto que tú te autocalificas como emocionalmente intenso, hombre, qué bueno, hombre, qué bueno. Si tú vives en un medio como debe de ser, sumamente restrictivo en cuanto a la expresión de tus emociones, pues no les des freno, deja que tu emoción se exprese, súbete a tu habitación, métete al baño, métete a tu recámara, vete al carro, hazlo tú solo, pero no impidas que el flujo de acciones y de mecanismos que se relacionan con la expresión de tus emociones se limite porque la gente lo ve mal. Permite que las emociones se expresen. Y lo único que sí es importante es entender que cuando tú detectes que la emoción ya no es primaria, ya no es adaptativa, ya no es fisiológica, es secundaria y es patológica, entonces sí, hagas todo lo posible porque la emoción no te controle a ti de las maneras que te acabo de comentar, e incluso si es necesario y es conducente, vayas con alguien que te permita hacerlo, con un psicólogo, con un terapeuta, con un orientador, porque la emoción secundaria, la emoción patológica, no puede controlar tu vida. Recuerda que al final del día vivimos una paradoja entre ¿qué controla a qué? ¿La mente te controla a ti o tú controlas a la mente? Y déjame que te diga que a menos que seas un avanzado sobre el control mental, en el 99.99% de los casos la mente nos va a controlar a nosotros. Cuando nosotros empezamos a controlar a la mente, wow, estamos en un nivel espiritual y emocional muy avanzado que difícilmente lo vas a encontrar. No te voy a decir que solo lo vas a encontrar en el Tíbet o con los monjes lama, pero es muy difícil que realmente uno pueda controlar a la mente y por ende que uno realmente pueda controlar las emociones. Casi siempre la mente te va a controlar a ti y las emociones te van a controlar a ti, que es lo que debes de evitar. Quise explicártelo de una manera muy, muy rápida, porque de repente tenemos concepciones raras. Recuerda siempre que una emoción va seguida de un pensamiento que puede ser real, objetivo o subjetivo creado por tu mente, y que debes de permitir que la emoción fluya y cumpla su función, que sea fisiológica. Y como te acabo de comentar, me impulsó más a hacerlo porque justamente para mí esta semana fue una semana particularmente desde el punto de vista emocional muy intensa, y estuve leyendo y recopilando alguna información sobre esto y lo quise resumir de esta manera y no tanto repetir lo que vas a encontrar aquí en la red por expertos en estos, particularmente pues por Walter Rizzo, evidentemente, ¿no? O por Covadonga Hernández, o bien por Borja Vilaseca. Entonces, te invito a que leas estas obras, te invito a que consultes un poquito más, pero sobre todo te invito a que entiendas un poquito más cómo reacciona tu cuerpo, cómo reacciona tu mente, y que seas más permisivo y que seas un poquito más bondadoso contigo mismo en cuanto a qué emociones te permites prolongar y sentir y qué emociones no. Las emociones no son malas. Las emociones es la mejor manera que tienes de interrelacionarte contigo y con el medio externo, ¿va? Nos vemos la próxima ocasión, que tengas un excelente domingo y bueno, pilas con eso. Por favor, ponme tus comentarios, dime qué otro tema quieres escuchar, toca la campanita, suscríbete, comparte, dame un like, dame un dislike, dime qué temas quieres que tratemos. Recuerda que el canal es un espacio para ti y por ti. Que tengas un excelente domingo y que todo fluya. Chao, bendiciones, pilas con eso, adiós.